Hola, ¿cómo están? Yo soy yo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cosas que pueden hacer o pueden implementar en sus días que cambien un poco su rutina, o si son como yo, que llega un momento en el que les va a dar otro episodio depresivo, lo pueden implementar. Así que el día de hoy me van a acompañar a intentar a que mi mente no se caiga por completo. Entonces, pues sí, acompáñenme. Una de las cosas que creo fundamentales para estos días sería tu cuidado de higiene personal y lo que esto involucra, ya sea tu higiene o tu skincare, ya que uno cuando empieza con un estado depresivo empieza a descuidar su higiene y pues realmente todo lo que involucra su vida. Así que creo que estos pequeños pasos también son, aunque pequeños, muy importantes para empezar el día y así despejar un poquito nuestra mente. Otra de las cosas que creo muy importantes y he trabajado con mi psicóloga es el hecho de cambiar de ropa, ya que yo casi siempre me la paso en la casa y aunque esté en casa me la paso con pijama. Entonces es una de las cosas que he tratado de cambiar y he visto que realmente funcionan un poco más de lo que yo esperaría. Arreglarme un poco y pues cambiar la parte de la pijama por ropa del diario. Aparte de que aunque no salga de la casa, creo que maquillarme es una de las cosas que más me gusta, aunque no sepa de hacerlo tan bien, pero lo disfruto y eso es lo importante. A veces nos detenemos un poco en hacer las cosas porque no somos tan buenos haciéndolo, pero lo importante es disfrutarlo. Ya si realmente es algo que queremos hacer, que sea del diario, iremos mejorando, pero no por el hecho de que no sepamos hacer algo, vamos a detenernos. El camino iremos aprendiendo cómo se hace y o mejorando nuestras acciones o nuestro trabajo. Otra cosa que podrías implementar es jardinería o pasar un rato con la naturaleza. Yo en este caso tenía que podar unos rosales que tiene Miela en su casa, entonces es lo que me puse a hacer. Y por ejemplo, si tú no llegas a tener un jardín o no puedes hacer este tipo de actividades, podrías ir a tu mercado más cercano, comprar algunas flores y darte aunque sea un pequeño curso o disfrutar el hecho de acomodar las flores como a ti te gustarían y sentirte como en un curso para hacer arreglos florales. Otra cosa que podrías implementar sería pasar tiempo con tus seres queridos, amados y poner una gran playlist que te haga sentir tranquilo. En este caso, pues yo casi todo el día me la paso sola en casa, me la paso con mis perros y es un desastre, pero así nos amamos con todo el alma. Y pues esto también es una de las cosas que podrías hacer tú. Cuando tienes depresión, esto puede sonar obvio, pero realmente dejas de lado todas aquellas cosas que te importan y retomarlas poco a poco. Creo que realmente te van ayudando a empezar, aunque sea una rutina que a veces no es duradera, pero vas de paso a paso y eso también es importante. Este paso creo que es muy importante porque tomar aunque sea 10 minutos de sol a diario
causa alguna hormona en tu cerebro que te hace sentir un poco mejor y feliz. Entonces creo que esto también podría ser implementado. Yo hoy realmente, cuando estábamos ahí, me sentí un poco más tranquila y con fe de que todo iba a salir mejor. Y este paso yo lo amo, y es leer un libro. Yo los libros no los tengo en físico porque no tengo dinero, pero los tengo virtuales. Entonces creo que leer es una de mis actividades favoritas que he retomado desde el año pasado. Y el día de hoy, bueno, en este periodo he estado leyendo ese libro que apareció al principio y realmente es muy bueno. Si alguien está pasando por un duelo de familia, creo que es muy reconfortante porque es romántico, pero también viene la parte del duelo. Conocer qué tipo de libros te gustaría leer creo que también es una actividad que, aunque quiere poco esfuerzo, requiere también que tengas tu mente concentrada en algo que te gusta, y eso es una ganancia para el día. Yo realmente les recomiendo este libro. Tiene como 400 páginas, es de romance, también habla del duelo. Y pues nada, si alguien lo quiere leer, yo realmente se los recomiendo 10 de 10. Y por último y no menos importante, hacer una comida que te guste mucho. Claro que podrías pedirla, pero creo que cocinarla lo hace mucho más interesante. Y yo en este caso no tenía antojo de pizza, pero por alguna razón lo vi en Pinterest y dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Aunque llegó un momento en que me estresé porque mi teléfono ya no tenía memoria, pues seguí con lo mío. Creo que realmente lo disfruté porque me he dado cuenta que he mejorado mi relación con la comida. Ya no tengo atracones, ya no me prohíbo comer lo que me gusta, y eso también es dar un paso muy grande. Cuéntame qué actividad o actividades implementas tú en tu rutina, sobre todo cuando llegan estos días de bajón emocional. Recuerda que también darte un descanso es cuidar de ti y que no todo el tiempo tienes que estar haciendo algo productivo. Quiero recordarte que si estás pasando por un mal momento, todo va a mejorar, todo va a ir mejor. Este momento no lo podamos ver. Te mando un abrazo con mucho, mucho amor.